que amablemente ha querido hacer esta capacitación para el programa de recuperación de barrios. Hemos estado teniendo un vínculo bastante importante con el Ministerio de Medio Ambiente, también con el fondo, el FPA, y a los que han podido ver el llamado de este año del FPR, tiene un vínculo bastante importante con el programa de nosotros, con el Quiero Mi Barrio, lo que invita a los municipios a que generen este vínculo con los territorios, con los equipos territoriales, con los equipos Ceremi para poder postular a este fondo. Y la idea es que ahora el equipo liderado por Gabriel y Loreto Por lo puedan dar por Loreto, puedan dar los alcances en qué consiste el fondo, los montos, los tiempos y cómo se vincula el fondo con nuestro programa, ya que vuelvo a repetir, tiene un vínculo bastante importante, ya que puede variar ahí el puntaje para que se seleccione dentro de los polígonos donde estamos trabajando o en la zona de interés. Así que eso, Gabriel, Loreto, yo creo que en honor al tiempo partamos. Igual más que te estás sumando, pero como la información ya está, la voy compartiendo a los demás equipos. Ok, perfecto. Lorenzo, si te pido que por favor podamos compartir tu pantalla e iniciar la presentación. Perfecto, gracias Diego, gracias Gabriel. Voy a presentar mi pantalla. Permiso. Aquí está. Perfecto. Buenos días a todos y todas. Entonces hoy día, como bien decía Diego, vamos a presentarles el contenido de nuestras bases especiales del Fondo para el Reciclaje 2024 y en especial atención a la vinculación con el programa Quiero Mi Barrio. ¿Ya? Pero primero queremos darles en antecedente como contexto qué es el Fondo para el Reciclaje. Y este fondo, si alguien puede solo silenciar al micrófono abierto, por favor. Gracias. Entonces, el Fondo para el Reciclaje fue creado a través de la Ley 20.920, la ley conocida como la Ley REP, que es el marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. Es uno de los 2 fondos concursables que tenemos en nuestro ministerio y está destinado a financiar los proyectos, programas y acciones que tengan como objetivo prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. Ese es como nuestro mantra. Y quienes pueden postular son solamente las municipalidades o asociaciones de municipalidades. Este es un fondo dirigido solamente para estos actores. ¿Ya? A la fecha, desde el 2018, que fue nuestro primer llamado, hasta el 2023, este año, hemos logrado adjudicar un total de 125 proyectos y en total de estos 125 proyectos hemos transferido alrededor de 2.500 millones de pesos. Aquí en este gráfico van a poder ver la distribución en el número de proyectos por región y como podrán ver, generalmente o la mayor cantidad de proyectos o de adjudicados son en las regiones de nuestra zona centro del país, la región metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y también en los lagos, en donde hubo en 2 años consecutivos convocatorias especial para la provincia de Chiloé. Pero en el resto del país, ya hacia más la zona norte, hay muy pocos proyectos y esa es una de las razones por las cuales les vamos a contar más adelante. Para este año 2024, es decir, para la adjudicación del próximo año, pero con las bases de este año, o sea, del 2024, perdón, van a ver que modificamos un poco cómo es la adjudicación. Hasta el 2023 era un ranking nacional, todos los municipios concursaban y competían a nivel nacional. Este año, para el 2024, perdón, va a ser un poco distinto. Y lo que vamos a ver ya en contenido de nuestras bases especiales es cuáles son sus contenidos. Vamos a ver las
personas claves que estamos reconociendo para el FPR 2024, plazos, calendarios, quienes pueden postular, las líneas de financiamiento, los tipos de proyectos que pueden elegir, cuánto estamos financiando, los requisitos para el cofinanciamiento, los ítems y subítems financiables, el equipo de trabajo que tiene que contar el postulante, las etapas ya mismas de la evaluación del concurso, junto con el manual de ejecución de los proyectos que resultan adjudicados. Y también vamos a ver ya la postulación en sí misma, por dónde se postula, los sitios web que están preparados para ello, y donde se va publicando como toda la información, ya para que estén al tanto. Entonces partimos con las bases del Fondo para el Reciclaje 2024. En este llamado estamos reconociendo a 3 personas claves que han aportado inmensamente en la gestión integral de residuos. Y en este caso queremos destacar a nuestro ex colega Jos Meyer, con el proyecto de gestión de residuos inorgánicos. Él fue nuestro compañero del Ministerio de Medio Ambiente por más de 20 años y fue el gestor de la ley REP, desde donde sale este fondo. También queremos destacar a Aurora Castro, que es encargada de lumbricultura de la viga de la Municipalidad de La Pintana y quien es pionera en la gestión de residuos orgánicos. Y por eso ella lleva el nombre del proyecto de valorización de residuos orgánicos. También queremos destacar de forma póstuma a Ezequiel Stay, que fue un reciclador de base, un dirigente y activo participante para la inclusión de recicladores de base tanto a nivel nacional como internacional. Y desde el 2020, que fue que nos dejó, hemos estado incorporando su nombre a modo de homenaje en todos los llamados que hemos realizado últimamente. Y el proyecto al cual hemos estado homenajeando es el proyecto que está enfocado en el fortalecimiento de recicladores de base. Entonces, lo siguiente es comentarles sobre los plazos y el calendario del llamado. Ya las fechas más importantes. Las postulaciones ya se encuentran abiertas desde el 5 de septiembre y van a estar hasta el día 13 de octubre, ya a las 14 horas. ¿Sí? Luego viene el proceso de admisibilidad. Aquellas que postulan se someten a este examen de admisibilidad. Ahí también un micrófono que se puede silenciar, por favor. Mónica Vargas. Gracias. Entonces, luego de la postulación viene la admisibilidad entre el 23 de octubre y el 7 de noviembre. Luego, cuando resultan las propuestas admisibles, solo esas, lógicamente siguen el periodo de la evaluación técnica, desde el 1 de diciembre hasta el 16 de febrero. Y ya la adjudicación vamos a saberla entre el 21 de marzo y 4 de abril del próximo año. ¿Y quiénes pueden postular? Lo dije al inicio, solo municipalidades y las asociaciones de municipalidades. Ya hay requisitos para ello que les vamos a contar más adelante. Las líneas de financiamiento que están dadas por el reglamento del Fondo para el Reciclaje, en esta ocasión se deben enmarcar en 2 líneas de financiamiento, donde la primera es obligatoria, y tiene que ver con la sensibilización ciudadana. Vamos a ver en qué se traduce esto. Y la línea 2 es la promoción del conocimiento técnico municipal y de recicladores de base. También en todo este marco que les comentaba al inicio. Entonces, estos 3 tipos de proyectos al postular, Jos Meyer, Aurora Castro y Ezequiel Stay, tienen cada uno un foco determinado, inorgánicos, orgánicos y de recicladores de base. Deben considerar el primero, de Jos Meyer, es de gestión de residuos inorgánicos, ¿cierto? Sensibilización ciudadana, sí o sí, en temáticas de economía circular y gestión de residuos. Lo segundo que deben considerar es la adquisición e instalación de equipamiento para la recolección y el tratamiento y o acopio de residuos de productos prioritarios. ¿Ya? Aquí el municipio o asociación tiene que identificar su problema, necesidad, y agradezco si pueden silenciar. Gracias, ahí acopio Pau. Entonces decía que la sensibilización ciudadana es
obligatoria y la adquisición e instalación de equipamiento para justamente procesar pretratar estos residuos inorgánicos. Aquí podemos encontrar enfardadoras comúnmente o maquinaria que ayude a mover estos residuos, a enfardarlos, chipeadora también para envases y embalajes. Lo que sí deben acreditar estos municipios que elijan este tipo de proyecto es que el lugar en donde van a instalar este equipamiento es de propiedad y administración municipal y que está acondicionado para la instalación y uso del equipamiento, es decir, que se encuentre como listo con conexión eléctrica, que cumplan la normativa vigente, entre otras cosas, ¿ya? Y como obligatorio, además de la sensibilización y la adquisición de este equipamiento, tienen que tener actividades de inicio, de cierre y nuevamente sensibilización ciudadana. Y opcional pueden considerar actividades para promover el conocimiento técnico municipal y o de recicladores de base en materias de economía circular y gestión de residuos claramente. El segundo tipo de proyecto es Aurora Castro. El proyecto Aurora Castro es de valorización de residuos orgánicos. Aquí también hay que considerar sensibilización ciudadana en temáticas de economía circular y gestión de residuos para las personas que estime que el proyecto necesita, ¿cierto? Y aquí pueden elegir si es que van a beneficiar a un grupo de personas con compostaje y o vermicompostaje domiciliario, es decir, adquirir y entregar kit de compostaje y o vermicompostaje a un grupo de personas. También puede ser compostaje y o vermicompostaje barrial, es decir, por comunidades podrían entregar ya un equipo un poco más grande, con esta capacidad de tratamiento para asegurar un correcto manejo de los residuos orgánicos que se separen en origen. O la otra versión es que puedan escoger o idear una propuesta de recolección selectiva de residuos orgánicos. Esto es la valorización en una planta de compostaje municipal, por ejemplo. Y aquí podrían adquirir y entregar contenedores para la separación de residuos en origen y cofinanciar, vamos a ver, que la recolección sea por parte o a cargo del municipio y que en realidad la entrega de contenedores sea con cargo a los recursos del fondo, ¿ya? Como actividades obligatorias, ¿cierto? Está la adquisición y entrega de estos kits de compostaje y vermicompostaje o los kits para la recolección de residuos orgánicos. También es obligatorio, considerando que se van a entregar kits, las capacitaciones en el uso de estos kits y de los subproductos que se obtienen del compostaje y vermicompostaje. No tenemos nada si es que entregamos y equipamos a las familias si es que no los capacitamos. Por supuesto, también es obligatorio también el seguimiento a este grupo de personas que se benefician. Tampoco es la idea de entregarles un equipamiento y después no hacerle seguimiento si es que lo están usando bien o no. Un poco contemplar cuánto están, por ejemplo, procesando con sus residuos, asegurar que el seguimiento de estas personas que continúen en el fondo en el tiempo utilizando de buena manera estos kits, ¿ya? También se considera, y vamos a ver en el formulario más adelante, que las actividades de inicio y de cierre son obligatorias como la sensibilización ciudadana. Y por último tenemos el proyecto Exequiel Stein, que es para el fortalecimiento de recicladores de base. Si el municipio o asociación decide postular y considerar este tipo de proyecto, deben considerar obviamente también la sensibilización ciudadana a las demás personas en temáticas de economía circular y gestión de residuos. La inclusión de recicladores y recicladoras de base, por ejemplo, contratándolos para que hagan esta sensibilización ciudadana. Se puede financiar el proceso de certificación de competencias laborales de los recicladores de base y se les puede entregar elementos de protección personal e higiene para las labores que realizan los recicladores de base con el manejo de residuos. Y una vez, si resultan adjudicadas, cuando termine el proyecto, estos recicladores de base que contemplaron, vamos a ver que tienen que entregar un listado de quiénes son estas personas, deben estar registradas en el Registro Nacional de Recicladores de Base del Ministerio de Medio Ambiente. Las actividades obligatorias para este
proyecto es la capacitación a recicladores de base. Sí o sí tienen que estar capacitados ¿en qué? En las temáticas vinculadas a acciones que permitan su inclusión, considerando el rol de los recicladores de base en la ley REP. La ley REP los contempla y hay ciertos roles que tienen que cumplir. Y también aspectos de prevención de riesgos laborales. También esas son como las dos temáticas que estamos visualizando que debieran contemplar en los proyectos de Exequiel Stay. También tienen que tener una actividad de inicio y una de cierre en los proyectos y la sensibilización ciudadana. Estos tres tipos de proyectos que revisamos, el municipio o la asociación postulante debe elegir uno para poder postular, ¿ya? ¿Y de cuánto estamos hablando? Este año el Fondo para el Reciclaje tiene un monto por proyecto de 13.750.000 pesos, es decir, toda su estructura presupuestaria tiene que sumar los 13.750.000 pesos y además el municipio o asociación postulante tiene que colocar y declarar un cofinanciamiento de al menos el 10% de estos 13.750.000. Quiere decir que debe cofinanciar 1.375.000 pesos y esto puede ser valorado o en dinero, ¿ya? Valorado es decir, valorar un espacio, si es que están colocando como aportes en salas, eso ustedes le colocan un valor y, o sea, los municipios le colocan un valor y hacen la declaración de su aporte. Y también puede ser en dinero o en especias, por ejemplo, cofinanciar más cantidad de composteras. Eso con respecto a los montos. Ahora, estos 13.750.000 se pueden dividir en dos grandes ítems financiables, que son los gastos de personal o los gastos operacionales. Cada uno de ellos se divide en subítem. El gasto de personal solo tiene un subítem, que es honorario, y como máximo ahí podrían destinar dinero como un máximo de 8.250.000 pesos para pagar un honorario. En nuestras bases especiales sale el detalle y la explicación de qué se está considerando ahí, pero principalmente es como para las capacitaciones, para monitores, para pagarle a recicladores como monitores, por ejemplo. En gastos operacionales tenemos más subítems. Ahí hay traslados de personas, un máximo de 1.375.000 pesos. Servicios de difusión, 4.125.000 como máximo. Puede ser menos, sin duda. Insumos para las capacitaciones, también 687.500 como máximo. Servicios de consultoría, 8.250.000. El equipamiento e insumos, también 8.250.000, que recordemos que es obligatorio. Y el catering también un máximo de 687.500 pesos. Que no estamos financiando en el FPR 2024, la compra de bienes raíces, vehículos, pago de impuestos o indemnizaciones, dividendos. Poco estos son como las típicas restricciones de varios otros concursos, ¿cierto? Los gastos en administración, pago de alcohol, cigarros. Y aquí es destacar que la persona que se designa como coordinador, que vamos a ver más adelante, en el equipo de trabajo, esta persona que será el coordinador o coordinadora del proyecto o el encargado administrativo que vamos a ver, no puede financiarse sus honorarios, ¿ya? Debieran ser como, tampoco es aporte de cofinanciamiento. Entonces, como que es un aporte que no se considera ni para pagarle con recursos del fondo, ni como valorado en el cofinanciamiento. Y bueno, cualquier otro gasto que a juicio de nuestro ministerio no tenga relación directa con el proyecto. Ahora sí, como les decía, el equipo de trabajo del postulante, no sé por qué desaparecen los nombres, los títulos, pero al lado izquierdo está el coordinador del proyecto, quien es la contraparte operacional de la subsecretaría en caso de resultar adjudicado el proyecto y estará a cargo de organizar y gestionar las actividades de la propuesta para obtener los resultados esperados y cumplir los objetivos. El requerimiento para esta persona que se designe es que tenga experiencia deseable en proyectos ambientales y, lo más importante, la condición de funcionario municipal. En el caso de municipalidades podría ser un profesional
planta, contrata o agente público. Agente público es un honorario, agente público con responsabilidad administrativa. Ya nos preguntan harto si una persona honorario puede ser el coordinador o coordinadora del proyecto y la respuesta es no, salvo que sea un honorario agente público, que ahí sí tiene responsabilidad administrativa. Pero si es honorarios a secas, por así decirlo, o suma alzada, lo que sea, esa persona no podría ser el coordinador o coordinadora del proyecto. Por otro lado, tenemos al encargado o encargada administrativo, quien es el apoyo como más financiero del coordinador y es por parte también del postulante. Y es la persona que gestionará los informes de rendición de cuentas y facilitará y agilizará los procesos de compra y pago asociados a los gastos del proyecto. También debe tener experiencia en fondos públicos y una condición de funcionario municipal. Ahora, los requisitos de admisibilidad que les comentaba al principio. Los municipios que postulan deben cumplir con 4 requisitos. El primero de ellos es que deben tener al día o en estado enviado las declaraciones de SINADER, del Sistema Nacional de Declaración de Residuos, los residuos que municipalmente generan o recolectan un tercero, que son enviados a eliminación y a valorización para los periodos 2020 anual y 2021 y 2022 anuales y mensuales, ¿ya? Este es un requisito que verificamos internamente y que tomamos como que está al día cuando cierran las postulaciones. El requisito número 2 es lo que les comentaba sobre la persona que coordine el proyecto o la propuesta, que tiene que tener condición de funcionario municipal y eso lo va a declarar en el anexo 5A. Los anexos los vamos a ver a continuación con Gabriel. El punto 3 es que todos estos anexos que les vamos a comentar estén firmados por el representante legal o quien les subraye. Y el requisito de admisibilidad número 4 es que el municipio que tenga, o sea, no debiera tener ningún proyecto del FPR en ejecución o a lo más uno. Si tiene 2 actualmente en ejecución, ese municipio estaría inadmisible. Ya no cumpliría con este requisito de admisibilidad. Y para las asociaciones de municipalidades hay un poquito más de requisitos de admisibilidad. El primero es formar parte del registro único de asociaciones de municipalidades de la SUBDERE. El requisito 2 es cumplir con todos los municipios que conforman la asociación, deben estar al día con sus declaraciones SINADER, como lo explicaba anteriormente, en los mismos plazos, los anuales y mensuales, para los mismos años. El 3, que es la vigencia de la personalidad jurídica, que tiene que tener al menos 2 años de antigüedad para las asociaciones. También el certificado de inscripción de registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Deben designar al coordinador o coordinadora y un equipo municipal, de acuerdo al anexo 5B que vamos a revisar. Obviamente debe firmar todos los anexos que se le piden por el representante legal y la misma restricción que para los municipios, la asociación no debiera tener ningún proyecto o a lo más uno para resultar admisible. Si tiene 2 o más, ya quedaría inadmisible. Ahora le doy el pase a Gabriel. Dale nomás. Gracias, Lore. Para continuar, vamos a revisar. Estoy compartiendo, ¿cierto? Ya. Nosotros vimos al principio que tenemos 3 tipos de proyectos a los cuales pueden postular las municipalidades o las asociaciones de municipalidades. Para ellos, en las bases están adjuntos, prácticamente son 5 o 6 anexos, pero no todos son para todos los tipos de proyectos. Entonces, una de las cosas importantes es que la declaración jurada siempre doble financiamiento. Esto es para todos los tipos de proyectos. Esto quiere decir que es con la idea de que no se esté postulando a 2 fondos públicos el mismo tipo de proyecto. El compromiso de cofinanciamiento, el aporte al menos del 10% que comentó Lore en la etapa anterior. La sostenibilidad técnica y la propuesta del proyecto. Este es como, literalmente, casi como el marco que sustenta el proyecto, aparte de las actividades. Por eso es que este es súper importante y aquí vamos a empezar a tener la vinculación con el programa Quiero mi barrio.
la sostenibilidad técnica y económica establece que es un requisito obligatorio para todos como anexo, pero son distintos, no son iguales, por si acaso, ¿ya? Pero en las bases están separados y en el formulario de postulación, en los que conocen Fondoscope, uno puede ver en los documentos que se pueden descargar. Entonces ahí no nos vamos a equivocar. Entonces, si ustedes quieren postular a Joss Meyer, los adjuntos que están en ese concurso son los que corresponden a este tipo de proyectos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características diferenciadoras? Es que a los que postulan a Joss Meyer deben acreditar la documentación que acredite la propiedad de ese territorio donde van a instalar los elementos que adquieran con ese fondo. Y en el de Ezequiel Stay, como el tercero, que deben adjuntar el anexo con la documentación que acredite la incorporación de recicladores y que es una plantilla donde está eso, perdón, donde son los anexos, cómo estoy trabajando yo con la municipalidad, con convenios de colaboración, con un trato, con carta de compromiso, entre otros, ¿ya? Y la planilla anexo 13 es el fortalecimiento para recicladores base, que es el compromiso de que los recicladores asistan a las capacitaciones cuando postulan al concurso de Seclestay, ¿ya? Y la plantilla anexo de vinculación con el Quiero Mi Barrio, y aquí empezamos a trabajar con ustedes, ¿ya? Entonces, este es el documento que tienen que firmar las secretarías técnicas regionales eh, y que se debe adjuntar en el formulario de postulación, que pronto lo vamos a ver, y ahí empezar a trabajar con el vínculo con la municipalidad y con el Quiero Mi Barrio. Acá tienen que indicar el polígono de trabajo y cuál es el compromiso que vamos a tener con el proyecto. La otra anexo es el cuarto, que es continuidad de la propuesta. Y acá en la otra es indicar cuál es el coordinador de la propuesta con el encargado administrativo, él o la encargada de la municipalidad, y para asociaciones de municipalidades, los antecedentes de coordinador y todo su equipo de trabajo, ¿ya? Esas son una diferencia entre municipalidades, pero para lo demás es exactamente lo mismo. Dentro cuando tenemos el periodo de evaluación, y acá esto es súper relevante y atención para las personas que colaboran con la elaboración de proyectos de las municipalidades, es que van a quedar fuera de base todas las propuestas que se presenten que no cumplen lo establecido en los documentos que regulan el fondo, las condiciones contenidas en las bases especiales, las propuestas que no consideren sensibilización a la ciudadanía, o al menos en materia de manejo de residuos orgánicos y inorgánicos, las propuestas que no cumplen con las consideraciones indicadas de propuestas elegibles para cada tipo de proyecto, que son los requisitos que comentó Lore, las propuestas que no se ejecuten a lo señalado los ítems financiables, que quieran financiar otro tipo de cosas, por ejemplo, las propuestas que financien operación y mantención asociada al manejo de residuos con el Fondo para el Reciclaje. Eso se refiere a que quieran financiar, por ejemplo, el traslado permanente de los residuos, no la compra de composteras y vermicomposteras, ¿ya? O sea, como que con el fondo no se debe financiar la operación permanente del manejo de residuos, solamente las acciones adicionales. Las propuestas o aquellos proponentes que contemplen un plazo superior a 12 meses. Esto es súper importante. El Fondo para el Reciclaje tiene un plazo de ejecución de 12 meses, y la distribución de esas actividades deben alojarse en un periodo de 12 meses. Los proyectos que queden con menos plazo también van a quedar fuera, ¿ya? Eso es como súper importante para que lo tengan como en consideración. Si de repente nos llega uno con 11 meses, en la carta GAN que ustedes se ejecuta en el sistema, van a quedar fuera. Y la pauta de evaluación, que también está en las bases, aquí tenemos las ponderaciones, indicar el problemática ambiental, objetivo, actividades, presupuesto, sostenibilidad técnica y económica de la propuesta,
la continuidad de la propuesta, antecedentes del coordinador, dependencia del Fondo Común Municipal y sistema de certificación municipal. Y estos tenemos unas ponderaciones de evaluación y en las bases pueden analizar cada uno de estos puntos, pero los más relevantes son actividades que tienen un 20% de ponderación y la sostenibilidad técnica que está asociado al anexo que está vinculado al Quiero Mi Barrio, ¿ya? Entonces, esto es súper relevante porque acá la vinculación con el Quiero Mi Barrio es súper relevante porque el no cumplir con esto quiere decir que no van a poder cumplir con este 16%. Y este 16% es súper significativo al momento de la adjudicación, ¿ya? Esto es- Estos son más, entre paréntesis, Diego, son más puntos que los que da el FPA para ustedes, así que para que se sientan contentos. Ya, eso es un paréntesis. Em, y otra cosa relevante es que si se dieron cuenta la distribución de adjudicación histórica que tenía el FPR al principio cuando vimos la distribución por región, hacía que teníamos regiones con muy pocos proyectos. Con esta forma de adjudicación de este año vamos a implementar una mayor distribución territorial y se va a adjudicar el mejor proyecto de cada región siempre y cuando cumpla con un puntaje en la evaluación de nota igual o superior a 65 de 100 puntos que da la pauta de evaluación total. Entonces, la posibilidad de tener una distribución mucho mayor en el territorio y sobre todo en las regiones que tenían bajas postulaciones es muy alta. Entonces, esto es como otro tips súper relevante. Ya, otra cosa que es importante que puedan estudiar en las bases en el sitio web está el manual de ejecución, que esto regula desde la ejecución en adelante. ¿Ya? Entonces, de que están adjudicados y esto regula desde la entrega de recursos, la responsabilidad del ejecutor con el ministerio, entrega de informes, solicitudes varias, ampliaciones, términos de convenio, parámetros gráficos y otros. Y estos también se pueden descargar en el sitio fondos.mma.gov.cl, que es lo que vamos a ver en este momento. Las bases y postulaciones se encuentran indicadas en el sitio web Bases y Anexos de Fondos MMA, que vamos a mirar en este momento. Mira, les voy a presentar. Este es el sitio web que ustedes probablemente ya conocen, los que han trabajado con el FPA. Es el lugar donde tenemos disponibles todos los fondos concursables disponibles que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Y vamos a ingresar a nuestro cuadrito donde dice Fondo para el Reciclaje FPA 2024. En este sector vamos a ver un resumen reducido de las bases y acá es lo importante, las bases y el manual de ejecución. Así que los invito a que descarguen las bases y el manual para tener más fácil de postulación. Y en la parte de acá tenemos el botón que nos lleva hacia Fondos Go, que está directamente relacionado para iniciar la postulación, ¿cierto? Nosotros vamos a iniciar como ciudadano y vamos a hacer una pequeña prueba de cómo es el formulario de postulación. Recuerdo que las personas que realicen este elemento tienen que tener una vinculación con la municipalidad en la parte número 3, donde está las relaciones jurídicas. Tienen que ingresar el RUT de la municipalidad y adjuntar en ese elemento algo que los vincule con la municipalidad, una autorización municipal, un decreto alcaldicio o algún elemento que los vincule, que les permita, o una autorización que les permita realizar postulaciones a nombre de la municipalidad. Luego, en el punto 4, están disponibles todos los fondos concursables que están en Fondos Gov y tenemos que buscar nuestro fondo concursable, que en este caso es Fondo para el Reciclaje. Cuando postulamos al fondo, tenemos que tener preestablecido a cuál es el tipo de proyecto del cual queremos postular. Si son para los residuos inorgánicos de John Mayer, residuos orgánicos o recicladores de base. ¿Ya? Este es como la entrada del tipo de proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a postular con los proyectos Josh Meyer, que son los residuos inorgánicos. Vamos a poner prueba 2
Estamos como, voy a poner un número porque ya he hecho muchas pruebas y vamos a trabajar con un RUB ficticio para caso de los ejemplos y vamos a iniciar la postulación y tienen que colocar uno nuevo y vamos a tener acá el formulario de postulación. Si se dan cuenta, tenemos un pequeño introducción, después tenemos que identificar el territorio y notificación a donde pertenecemos, la región, indicar los 2 correos electrónicos de notificación. Estos son los datos a donde les van a llegar información, si van pasando la admisibilidad o no han pasado la admisibilidad y así etapas de comunicación. Después, el tipo de postulante, indicar, ¿postulan como municipalidades o asociaciones? ¿Ya? Si postulan como municipalidad, se va a habilitar en los documentos adjuntos el anexo 5 para juntar el tema de la coordinación y el encargado administrativo. Entonces, traten de ir, a las personas que colaboran en la ejecución del proyecto, de ir en orden lógico del llenado. Si se saltan espacios, en la parte de juntar documentos les van a faltar espacio o no van a haber anexos. Después tenemos datos de contacto, acá datos de la municipalidad o asociación, los datos del coordinador, del representante legal, del coordinador del proyecto. Después tenemos el indicar los problemas ambientales, el resumen de la propuesta, problema ambiental, ¿cierto? Causa-efecto, el objetivo general del proyecto. Y acá es la línea de financiamiento, indicar, ¿se acuerda que al principio vimos que teníamos 2 líneas de financiamiento? Estaba como este paragüita, que son como el marco que regula el fondo para el reciclaje y tienen que indicar siempre que al menos van a trabajar con la línea 1 porque es de carácter obligatorio, ¿ya? Pero tienen que, son requisitos que tenemos en las bases generales del fondo, que todo se tiene que asociar a sensibilización ciudadana para la prevención y generación de residuos. Ese era el punto cuando hablamos de cuando un proyecto queda fuera de base, es cuando no señala la línea 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, adicionalmente, puede realizar promoción del conocimiento técnico municipal y de recicladores de base. Esto adicional. Pueden marcar los 2 o solamente el número 1. Luego, perdón, tenemos antecedentes de población beneficiada, ¿ya? Y aquí este es súper relevante porque aquí vamos a empezar a hacer los vínculos con los datos del Quiero Mi Barrio, ¿ya? Acá me van a empezar a decir, describe el área de la población o de dónde van a trabajar y probablemente sea el área del polígono que se quiera trabajar en conjunto con Quiero Mi Barrio. Luego tenemos actividades del proyecto. Acá van a ver las actividades obligatorias por tipo de proyecto. Si nos hubiésemos metido a otro proyecto, vamos a ver otra. Entonces, esto les va a ayudar a que no se les quede ninguna actividad obligatoria fuera, pero tienen que editar y llenar el contenido de esto y la descripción. Y acá, recuerden esto, es súper importante, indicar qué harán, cómo lo harán, cuáles y cuántos son los proyectos, productos a obtener. Estos son siempre antecedentes mínimos de todas las evaluaciones. Esas preguntas parecen como súper repetitivas en la formulación de proyectos, pero son súper importantes para nosotros. Y si adicionalmente quieren adjuntar nuevas actividades, tienen que agregar actividad. Recuerden que, por ejemplo, para las actividades de sensibilización ciudadana, nosotros solamente pusimos una sola actividad, pero el concurso obliga a 2, al menos. Entonces tienen que colocar más. Entonces esto para que no se les olvide solamente, ¿ya? Después tenemos la distribución del presupuesto. Como no creamos actividades, no podemos llenar el presupuesto, pero tenemos que crear una actividad primero y después completar el presupuesto. Y acá tenemos los topes presupuestarios que los van a ayudar a orientar para que no se pasen si se equivocan de dar algunos datos. Luego tenemos los antecedentes de la sostenibilidad técnica y volvemos a hacerle un guiño al Quiero Mi Barrio. El proyecto contempla la vinculación con el Quiero Mi Barrio y si ponemos que sí,
obliga en los documentos adjuntos a subir la carta de vinculación con el programa. Y vamos a ver ahora ese documento. Miren, los documentos adjuntos. Tenemos la declaración de doble financiamiento, el compromiso de cofinanciamiento, la sostenibilidad técnica, ¿cierto? Y la carta de vinculación con el programa. En cada uno de los temas, acá abajito, al ladito, está una plantilla. Si nosotros revisamos la plantilla, vamos a descargar el anexo que necesitan subir en ese apartado. Entonces, si vamos a ver la vinculación con el Quiero Mi Barrio, estoy descargando en vivo este documento, les va a solicitar lo siguiente. Plantilla de anexo 3, nombre del responsable de la Secretaría Técnica del Quiero Mi Barrio, en representación del programa Quiero Mi Barrio, en la región X, comprometo mi apoyo al proyecto, nombre postulado por el municipio o la asociación de municipalidad al 10º llamado del Fondo para el Reciclaje 2024 y acredito lo siguiente. Lo primero, descripción del polígono del Quiero Mi Barrio del proyecto. Después, indíquenos acá el mapita o un croquis de la de intervenir para saber, porque si nos dicen calle pasaje 1 con el barrio, no sé, Quijote X, nunca vamos a saber. Entonces, con un mapita a nosotros nos van a indicar saber en el territorio dónde están ubicados. Y en caso que la propuesta adjudicada, sea adjudicada, se comprometen las siguientes acciones, capacitaciones, difusión, entre otros. Y aquí es el aporte que ustedes van a realizar con el municipio postulante, ¿ya? Y firmado por el secretario técnico regional de Quiero Mi Barrio. Y acá voy a mostrar y me voy a derivar a otro, porque se acuerda que yo le dije que esto tenía relación con el anexo de la sostenibilidad técnica. Si nosotros miramos este formulario que lo tiene que llenar la municipalidad, hace también una vinculación con ustedes. En el punto 6, les obliga a la municipalidad a indicar, de acuerdo al área a intervenir de la propuesta, indique en el formulario de postulación y describe la vinculación que posee con el Quiero Mi Barrio y adjunte la planilla anexo 3. Entonces, tenemos el anexo donde el anexo 3, donde lo tiene que firmar el representante legal de la municipalidad, donde vincula el aporte, cómo se vincula con el Quiero Mi Barrio, y ustedes tienen que, por otra parte, indicar cuál es el compromiso con el municipio. Entonces, con eso nosotros hacemos como un match entre los dos anexos y podemos revisar cuál es el aporte que tenemos, porque esto es súper relevante, porque si no cumplen este punto, la evaluación de sostenibilidad va a tener menos puntos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que esta vinculación sea real y que podamos nosotros corroborar ambos puntos. ¿Ya? Eso prácticamente son los anexos y, bueno, el anexo de continuidad de la propuesta y los antecedentes del coordinador administrativo que tenemos acá, y están todos los anexos acá. Si se dan cuenta, el formulario es bastante simple. La mayor trabajo está puesto prácticamente en los anexos que dan sostenibilidad y en las actividades de la propuesta. Ok, eso es lo que podemos indicar y recordar que las bases y postulaciones están en fondos.mma.gov.cl y que las postulaciones son hasta el 13 de octubre hasta las 14 horas de Chile continental. ¿Ya? Y para que las personas que obviamente que postulen tienen que tener clave en fondos.gov.cl. Chao. Perfecto, gracias Gabriel, muy detallado ahí. Espero que haya quedado claro con la vinculación del Quiero Mi Barrio, con las cartas que tienen que haber y con el anexo, si es que el municipio que postula quiere estos 16 puntitos. Así que si alguien tiene alguna duda, nos puede preguntar, abrir su micrófono. Diego.
yo tengo un par de consultas. Bueno, como decía Gabriel, efectivamente este fondo tiene más focalización, tiene más puntaje adicional que el Fondo de Protección Ambiental. Por lo tanto, también ahí hay un incentivo para que los equipos puedan ver si que algunos proyectos puedan mutar también a estos. Y efectivamente son más recursos. Estamos hablando como de más del doble de plata, digamos. Son 13 millones, así que son bastante recursos asociados al programa. Tengo la duda con si es que existe o no garantía asociada en caso de adjudicación del proyecto. Y lo otro es que si el monto de valorado, digamos que sería como 1 millón y tanto, que sería el 10%, también se puede asociar a, por ejemplo, los funcionarios del programa. Por ejemplo, no sé, el encargado social o el encargado urbano, valorado por hora hombre, se va a hacer cargo de tantas horas de su trabajo en realizar este proyecto y eso valorizarlo en este millón y tanto. Eso, el tema de la garantía y de la valoración del dinero. Y lo otro es que la persona que ingresa, o el que postula en esta plataforma, sí o sí tiene que ser este funcionario municipal, planta, contrata o agente público, ¿cierto? Ya, súper. Respondiendo en orden a tus preguntas. La garantía exigible solo para las asociaciones. En las bases se estipula que debe ser por el monto total que está postulando, es decir, los 13.750.000, lo que implica que para las municipalidades no es exigible una garantía. La segunda pregunta era en relación a, me acuerdo de la tercera, de la segunda, ¿sí me recuerdas? El de la garantía, el de Sí. la valoración del Ah, ya, este 10%, sí puede ser se sí, valora a los funcionarios del Quiero Mi Barrio, digamos, a los claro. equipos territoriales. Ya, sí, el aporte de cofinanciamiento puede ser una valoración perfectamente del personal que está trabajando en Quiero Mi Barrio, comprometiéndolo para ciertas actividades que involucra la propuesta. No puede ser como que se valorar eh, horas hombre, horas mujer de profesionales de Quiero Mi Barrio para realizar alguna actividad que no sea relacionada al proyecto. Lo que aquí quiero volver a recalcar es que no se puede valorar las horas del coordinador o coordinadora que pongan en la propuesta, que el municipio designe en la propuesta, pero sí perfectamente se pueden valorar las horas de los profesionales que eran mi barrio. Y la tercera era en relación a quién postula, claro. La persona que se designa como coordinador tiene que tener esta calidad de funcionario municipal, planta contratada o agente público, pero no necesariamente quien realiza la postulación a través de fondos Gov debe ser esa misma persona. La persona que realiza la postulación y que anota todos los antecedentes y los datos y el contenido de la propuesta, sube los anexos, etcétera, puede ser otra persona que no sea el coordinador o coordinadora. Sí. Ahí sí. Súper. Ujú. Eso lo tengo. Ah, otra cosa. Importante para los equipos. La gracia de que se adjunte el polígono del barrio es entender de que para efectos de nosotros y los equipos así bien lo saben, el polígono es más bien como para la postulación del programa como tal, pero sabemos de que la calle del frente igual es el mismo barrio, digamos. Entonces, entender de que puede ser dentro de una zona como de interés donde está el polígono, si justo al frente se va a generar la ejecución del proyecto, también mencionarlo, ya que el trabajo va más allá de los límites del polígono. Y eso también es bueno explicarlo y por eso también es la gracia de adjuntar el mapa del barrio, del polígono, de la zona de interés y luego de marcar en dónde se va a generar el proyecto. Entonces, dar un ojo ahí y también me quedo con lo que decía Gabriel, como mucho ojo con respecto a que ojalá sean los 12 meses de la ejecución del proyecto, son como tips pequeños, pero que te pueden
pueden hacer que el proyecto, por muy bueno que sea, pueda caer, digamos. Entonces, en ese sentido también tener ojo. Creo que está Francisco pidiendo la mano. Pero sí. Sí. Hola, bueno, Francisco de Medio Ambiente de la Municipalidad de La Ligua. La consulta que tengo tiene relación con el punto de continuidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se logra el máximo puntaje? Porque, por ejemplo, nosotros ahora estamos cerrando un proyecto FPR y ese podría dar paso a continuidad. ¿Cómo se fundamenta eso? ¿Cómo se argumenta? Hola Francisco, ¿te refieres al anexo de continuidad de la propuesta? Al puntaje hay un porcentaje que Sí. está dado por la continuidad. Sí, ya, ese porcentaje efectivamente está dado por el anexo número 4, si no me equivoco. Sí. Estoy compartiendo. Ah, ya lo estás comprendiendo, lo estaba buscando, justamente, gracias Gabriel. Entonces lo que se espera de este anexo es que se complete de manera clara y oportuna la dimensión 1 y 2 que se consulta aquí, es decir, indicar las acciones que van a darle continuidad a la propuesta que resulta adjudicada después de que terminen estos 12 meses. La sensibilización ciudadana por una parte, decir que el municipio comprometa que van a continuar con capacitaciones, con difusión del tema, por ejemplo. Y la dimensión 2, dependiendo del proyecto que elijan, si es el Just Meyer, entonces cómo le van a dar continuidad a la operación y mantención del equipamiento adquirido, si es el proyecto de Aurora Castro, que tiene que ver con lo orgánico, cómo le van a dar continuidad y seguimiento a las personas que van a resultar beneficiadas con los kits de compostaje o vermicompostaje, y si es el proyecto de Exequiel Stay, cómo le van a dar continuidad a la incorporación y vinculación con recicladores de base. Ya, para los tres tipos de proyectos, la misma dimensión 1 es la misma para los tres y la dimensión 2 varía. Entonces, esas son las dos preguntas que debieran de contestar claramente y concretamente qué van a hacer después para continuar dándole continuidad al proyecto. Ahí sí aclaro tu consulta, Francisco. Sí, gracias. Ustedes, sí. Lo que más nos importa en realidad es la sinergia que se puede dar entre el programa Quiero mi barrio y el Fondo para el Reciclaje en el mismo lugar donde ya hay una gobernanza, donde ya hay un trabajo. Entonces queremos aprovechar ese trabajo que ya hay ahí y ojalá que con el FPR, si se elige trabajar con un barrio que ya pertenezca al programa Quiero mi barrio, entonces observamos y esperamos que van a haber resultados mucho más favorables para ambos programas en realidad. Esa es la apuesta que generamos al principio en las conversaciones con Gabriel y Loreto, para poder generar una, la sostenibilidad, y lo otro sabiendo de que los equipos están ahí en los territorios, entonces hay un trabajo y un vínculo con la comunidad más amplio que quizás que el mismo gobierno local. Me queda una duda con respecto a si es que el municipio, bueno, puede postular una de las líneas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, imaginando, si el municipio X tiene, no sé, 2 o 3 barrios en ejecución, igual podría postular como, no sé, una línea por los 2 barrios, por ejemplo. Sí. Ya. O sea, es un proyecto, pero aunque sean territorios separados, es un puro proyecto. ¿Ya? Tienen que presentar un tipo de proyecto por municipalidad. Ya. No necesariamente que abarque un territorio en particular. Pueden tener 2 o más. ¿Ya? Diego, tenemos una pregunta porque tenemos que partir a otra reunión. Creo que no hay más preguntas, pero solamente mencionarle a los equipos la importancia de que la carta de compromiso tiene que ser firmada por el o la secretaria técnica del programa. Entonces, ahí por favor tener bien el vínculo con los equipos de la Ceremi para que el secretario o la secretaria técnica firme el documento con el sello respectivo, y luego eso se adjunte, y así estamos todos bien enterados de las postulaciones que se están haciendo. Es decir, tanto el equipo a nivel Ceremi y de acá desde el nivel central, para darle una trazabilidad de cuántos postulantes
cuántos proyectos están postulando, cuántos se fueron adjudicados, admisibles, etcétera. Con el FPA nos fue bastante bien el año pasado, postulamos 60 programas, o sea, proyectos, y se adjudicó ahí el 10% del total del fondo. Entonces, esperamos que con este también tengamos muy buenos resultados. Eso. Sí, Ok. súper, con tiempo nomás. Eso Exacto. para quienes estén a última hora. Muchas Los gracias. equipos Voy a van a recibir la PPT y, y la grabación. la grabación, y si es que tienen material gráfico para que los equipos lo compartan, también sé que lo pueden enviar, y ahí yo le envío todo a los equipos Sereni. Desde Ok. comunicaciones me dicen si es que podemos prender las cámaras para sacar un pantallazo. Súper. Por favor.